Vemos ya esta imagen del Mar Menor, una superficie de 180 kilómetros cuadrados, la laguna salada más grande de Europa, que está separada del Mediterráneo por una estrecha franja que tiene 22 kilómetros de largo y entre 800 y 100 metros de ancho. Sobre ellos, pues se lo tengan que tomar, bueno, una opción final o soñada, ¿no?, de poder disputar la victoria de etapa. Ahí estamos viendo toda esta zona del Parque Regional de las Salinas y los Arenales de San Pedro del Pinatar, que se extienden a lo largo del litoral mediterráneo durante 6 kilómetros. Pues el parque regional, todo el parque regional tiene una extensión de 856 hectáreas entre San Pedro del Pinatar y San Javier. Debido a los elevados valores naturales de este humedal, forma parte desde 1904 del humedal Ramsar Mar Menor, que fue designado como CEPA, zona de especial protección por parte de la Red Natura 2000. Pues, te deja algún lastre, ¿no?, durante un tiempo para un deportista de alto nivel. La antigua iglesia de Torre Pacheco del siglo VII, que fue demolida en 1971, y se construyó esta nueva iglesia que concluyó sin torre, y en el año 2005 se hizo esta moderna torre para devolver al pueblo un signo de identidad que habían perdido durante muchísimos años. Están los corredores ahora aproximadamente en Pozo Estrecho. Vemos esa torre nueva, construida a principios del siglo XX, 1904. Una construcción de un potentado de la minería, que es un tipo de construcción también relativamente habitual aquí en esta zona. Una mezcla de estilos, en el que mezcla toque árabe en algunos casos. También tiene mucho terreno alrededor, estas casas que se construían en estas grandes fincas, algunas de ellas también dedicadas a la agricultura. Este que hemos visto concretamente, o este que vemos concretamente, es el Molino del Pollo, rehabilitado en 1999. Ahí estamos viendo toda esa zona de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, 1.300 hectáreas, la parte sur de la región, al oeste de Cartagena. Tienen ese litoral con fuertes pendientes que se introducen en el mar, y ahí en medio, ¿no?, se encuentran pequeñas calas, un entorno de gran valor ecológico. Estos cortados rocosos que son aprovechados por muchas aves rapaces para anidar ahí. Y bueno, Alejandro lo ha hecho durante muchos años, y muchos de estos ciclistas, jóvenes ciclistas, lógicamente Alejandro tienen ese referente. Ahí estamos viendo ya cómo la carrera se está acercando a Cartagena, en la zona del fuerte y el faro de Navidad, la margen derecha de la bahía de Cartagena, que se construyó en 1860. Toda esta zona del faro, y luego posteriormente el fuerte, que defendía el interior del puerto y la ciudad. Ahí lo vemos, del ataque de las flotas enemigas. Se enclava en una de las puntas que delimitan la entrada del puerto. Y precisamente estamos viendo ahora este castillo de la Atalaya, también llamado Fuerte de la Atalaya, del siglo XVIII. Se construyó para mejorar la defensa de Cartagena cuando era capital del departamento marítimo del Mediterráneo durante el reinado de Carlos III. La planta es un trapecio con 5 baluartes en cada vértice. Tiene todo un foso a su alrededor. Fue declarado bien de interés cultural el 7 de agosto de 1997. Ahí estamos viendo toda esta zona del puerto. Antes veíamos el puerto deportivo y antes veíamos la zona del puerto comercial, marítimo, donde se construyen también muchos barcos ahí en la sede de Navantia. Bueno, y agradecer el esfuerzo de Guillaume Martin, ahí con, sí, muy bien, español, muy bien. Va mejorando adecuadamente. Vemos esa catedral antigua de Cartagena, la catedral de Santa María la Mayor, construida, que fue sede de la diócesis de Cartagena hasta que se trasladó a Murcia en el siglo XIII. Está situada en pleno casco antiguo. Se encuentra en ruinas desde 1939, cuando sufrió las consecuencias de los bombardeos efectuados sobre la ciudad en la Guerra Civil
española por las tropas franquistas. Estamos viendo también precioso este teatro romano que fue descubierto de forma casual en la ladera norte del Cerro de la Concepción. Por las inscripciones conmemorativas se sabe que se comenzó a construir a finales del siglo I antes de Cristo, coincidiendo con la época de mayor apogeo urbanístico de la colonia romana que hubo aquí. Estamos viendo también parte en la parte izquierda de esas murallas de Cartagena, murallas de Carlos III, que son el último cinturón defensivo que se construyó en la ciudad de Cartagena y que se conserva muy bien, parcialmente, pero muy bien. La ciudad siempre ha sido una plaza fuerte desde sus orígenes. Los vestigios más antiguos del amurallamiento de la ciudad son del siglo III antes de Cristo y se pueden ver en el centro de interpretación de la muralla. No sé que tenga algún origen japonés, ¿no? Pero me han dicho que hay zonas del País Vasco que es un apellido relativamente común. Estamos viendo esta chimenea de Peñarroya, una chimenea de hormigón armado de 100 metros de altura que tiene en su interior otra de ladrillo refractario. Se construyó para alejar los humos derivados de la explotación de plomo que producía la fundación de Santa Lucía, con mucho interés de disputar la carrera. Ahí vemos esa localidad de La Unión al fondo, una localidad que tiene un gran festival internacional del cante, el Festival del Cante de las Minas. Toda esta zona tiene muchas minas antiguas y al fondo, no exactamente estas, hay un parque minero también que se utiliza para recordar todo lo que fue el trabajo de la minería en toda esta zona. Se está intentando recuperar todo el patrimonio histórico industrial para ponerlo en valor, incluso como un nuevo aliciente turístico también para la zona. Si tienes un buen rematador, pues tú hagas un equipo alrededor de ese rematador. Pongamos, por ejemplo, el de Alejandro Valverde, que buscas otra cosa y no se puede entrar porque había muy pocos, solo hay un gran equipo español que es el Movistar, el World Tour. Luego hay otra serie de equipos de estos de segunda división que están siendo los protagonistas en esta Vuelta a España. Pero claro, un corredor que no entra en Movistar pues tiene que buscarse la vida, irse fuera, y muchas veces el irse fuera, salvo que uno a lo mejor busca ese protagonismo a nivel personal y porque tiene fuerzas, ¿no? Pero bueno, a priori yo creo que los de delante tampoco van a probar de momento aventuras tan lejos de meta. Estamos viendo ese antiguo mercado público, denominado también Palacio del Festival o Catedral del Cante, debido a que alberga desde el año 1978 ese prestigioso Festival Internacional del Cante de las Minas, cante flamenco, declarado bien de interés cultural desde 1975. Podríamos decir que es modernista ecléctico. La obra se proyectó en 1903 por el arquitecto Víctor Beltrí. Con todos estos restos mineros alrededor del parque minero. El complejo ocupa unos 50.000 metros cuadrados en las faldas de la Sierra Minera. Tiene también un pequeño tren que desplaza a los turistas por toda esta zona para que puedan disfrutar. Los refrescos o el agua demasiado frío, porque luego te puede crear una pequeña faringitis y eso luego puede ir a más y lo que queda de carrera te puede lastrar. Ahí vemos este lago rojo, paisaje bastante exótico. Esas aguas de color rojizo que están impregnadas, procedentes de la pirita o lo que se llamaba el oro de los tontos por su parecido con el oro. El pecín que estaban intentando recoger bidones en el tramo quizá más complicado, y ahí está precisamente la entrada en esta localidad de Portmán, por donde pasa la carrera. Y ahí a la derecha vemos toda la zona de la bahía, conocido a principios de nuestra era como Portus Magnus, Puerto Grande, por sus extraordinarias condiciones naturales. Desde ahí partían las galeras romanas hacia la metrópoli, cargadas de la plata que obtenían en las
explotaciones que hemos visto anteriormente. De nuestro entorno. Yahey, el corredor del Bahrein Victorious, que ayer fue escapado y bueno, decía hoy al inicio de la etapa que se quitó el sombrero ante el gran trabajo que hizo DSM. Storer, el corredor de este equipo, pero no solo él, sino que habían 5 corredores por delante, mostraron una ofensividad realmente increíble, ¿no? Y se asombraba Hey de la ambición y que tuvieron el equipo y la concentración de tener todos los corredores. Hoy hablaba que era un día en principio más tranquilo para los sprints, simplemente había que ver ese viento, eso ya lo sabemos que el viento no va a ser protagonista y que ya espera un poquito a mañana, aunque siempre el equipo va a estar en torno y pendiente de su jefe de filas, el español Mikel Landa. Ahí estamos viendo también este faro de Portman, esas calas tan bonitas que hay ahí debajo. Una torre cilíndrica blanca de una altura de 8 metros. Llega a alcanzar la luz 13 millas náuticas. Entró en funcionamiento el 31 de enero de 1865. Exactamente el mismo día en el que lo hizo el faro de Cabo de Palos. En la parte trasera del pelotón. Ahí vemos esta batería de las cenizas en el monte del mismo nombre, dentro del Parque Natural de Calblanque, muy cerca de Portman, un área de gran valor ecológico. Posee una altura de 300 metros sobre el nivel del mar y ahí encima se construyeron estas baterías como parte del plan de defensa de 1923. Esta concretamente se construyó en 1931. Pero con más testimonial que con algún objetivo claro. Ahí vemos estas baterías más de cerca, que tenían la misión de proteger la base naval de Cartagena, que tenían hasta 35 kilómetros de alcance, iguales o parecido a lo que hay en los castillitos del Cabo Tiñoso, un poquito más al norte de Cartagena. Noruego que realmente tiene muy buen nivel. Estamos viendo también esta zona del Parque Regional de Calblanque, el extremo oriental del litoral de Murcia, entre el Cabo de Palos y Portman. Un clave muy curioso, ¿no?, por la gran diversidad de ambientes que confluyen en él: pinares, matorrales, arenales, dunas, calas, acantilados. Una zona preciosa también y poco masificada, así que hay que cuidarla. Ya ven que playas más bonitas también hay en esta zona de este parque regional de Calblanque. Te hace ver hay una luz muy especial, que te engancha. Ahí ven toda esta zona preciosa y esa duna de Calblanque, una zona en la que prácticamente no crece la vegetación. La arena es muy móvil, está muy viva y hace difícil que pueda salir alguna hierba en toda esta zona de este parque regional de Calblanque. Ahora está para el final. Ahí estamos viendo esas bonitas salinas de Rasall, dos lagunas naturales que recibían agua de lluvia, convertidas en salinas en el siglo XX, o quedaron abandonadas en los años 90 y se recuperaron en 2008 por el gran valor que tenían desde el punto de vista ambiental y ecológico. Pensar en una fuga de corredores que lo intentan y soñar, ¿no?, con esa victoria de etapa, pero yo creo que mañana va a ser un día de los corredores de la general totalmente. 38 kilómetros ahora para el final de la carrera y llegando a esa zona que les comentaba de los Nietos. Me ha parecido que sí que estaba ahí Blasov, pero no le había visto tampoco muy bien colocado. Pero es que si lo vas a hacer, no, pues dos corredores. Ahí al final, si lo tienes en mente, tienes que organizarlo un poquito más para hacer daño, pero si no, al final se queda en un meter tensión, pero que a veces en no avisar a tus compañeros o en no organizarlo un poquito puede ser contraproducente para tus colegas de tu... Ahí lo tienen, unos parajes protegidos, formando parte del parque natural más extenso y variado de los que hay en esta región. Los espacios abiertos de islas del Mar Menor, con 1.186 hectáreas, protegidos también por la CEPA. Hay 5 islas de origen volcánico, como la del Barón, la Perdiguera, volcanes como el Cabezo Carmolí. Y estamos viendo esa Isla Mayor, la más grande de toda la región murciana,
cono volcánico extinguido le da esta forma cónica, 104 metros de altitud y un perímetro prácticamente redondo. Esta isla es propiedad privada. El nombre de la isla también del barón, le viene del barón de Benifayó. Construye allá esa casa, ese palacio conocido como la Casa del Barón. Pues gastan tanto a lo largo desde el kilómetro 1 que cuando llega la parte final están totalmente fundidos. Ya vemos esta imagen preciosa de este faro de Cabo de Palos, emblema de este Cabo de Palos, el gran faro que se iluminó por primera vez en 1865, capaz de llegar su luz a más de 40 kilómetros. Sirve de guía para los más de 50.000 barcos al año que navegan por sus costas. Desde arriba se puede ver una gran panorámica de toda la manga, como de las reservas marinas de Islas Hormigas, de Isla Grossa. Pues claro, en estas carreteras ¿quién va a atacar? ¿Quién va a mover? Fíjate, si van a ir por el lado izquierdo, ya esa carterita a la izquierda, pues eso ya sería otra historia. Pero no está siendo así. Ahí vemos a la derecha, van a dejar Cabo Palos y luego van yendo hacia la izquierda y al fondo entrarán ya en esta localidad de la Manga del Mar Menor, donde va a finalizar esta etapa de hoy. Bueno, pues aquí seguimos en la Manga y vamos ya con más protagonistas. Aritz Baués, como son de Keuning y el equipo Alpecin. Sí, pero a mí me gusta, se va metiendo ahí, está amenazando y un día yo creo que, hombre, quedan pocos ya en esta Vuelta a España, pero es fácil que un día les dé el disgusto a esos otros dominadores. La clasificación general, como ya se pueden imaginar, no ha habido ningún cambio, todo el mundo ha entrado en el mismo tiempo, por lo tanto, bueno, los Charner, segundo, tercero Enric Mas, que mañana etapa de altísima montaña en Almería con